Aquí estamos nosotras ya preparadísimas para iniciar este proceso. Muy buenas tardes nuevamente a todos los alumnos, a los compañeros que están ayudando en ese proceso de que todo salga bien, los técnicos que siempre acompañan, también a nuestra querida directora de Concepción. Gracias por darnos esta oportunidad de nuevamente estar con esta modalidad de clase espejo que realmente para nosotros desde la central ha sido muy satisfactorio. Nuestra decana va a entrar un poquito más tarde para saludarles también a ustedes. Por el momento ella no está pudiendo conectarse, pero dentro de un poquito tiempo ya va a estar con nosotros. Así es que les doy la más cordial bienvenida a la profesora Diana y a la profesora Margarita, que hoy les toca desarrollar esta clase con ustedes. Espero que lo aprovechen al máximo. Las profesoras están ansiosas por desarrollar este tema tan interesante que ya les dejo para que ellas puedan presentarse y también para que pueda compartir con ustedes pantalla con relación al trabajo que tienen para el día de hoy. Profe Margarita. Muy buenas noches, queridos alumnos. Es un gusto realmente compartir este espacio con ustedes, eh, acá con mis alumnos de la central, y le damos la más cordial bienvenida también a los alumnos de la filial de Concepción. Vamos a hacer tipo un intercambio de saberes, de opiniones, de conocimientos y de análisis también de lo que es nuestro tema del día de hoy. Lo que justamente nosotros estuvimos conversando con la profe Diana es que queremos que esta clase sea una clase participativa, como que es una materia de sociología. Sabemos que la sociología tiene una base más analítica, más crítica de lo que es la realidad y de las cuestiones sociales que se presentan hoy en día, ¿verdad? Y más aún dentro del ámbito de la educación. Entonces, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta clase sea una clase que tenga aporte también para el conocimiento, y no solamente para el conocimiento, sino que también eso llevemos a la práctica, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra a profe Diana después para poder iniciar. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias por darnos la oportunidad de compartir esta clase espejo. Es algo nuevo, algo innovador y esperemos que les guste a todos los alumnos y que se vaya también compartiendo con otras materias. Muchísimas gracias, profe Diana. Yo sé que y estoy segura que va a ser un éxito este desarrollo de clase del día de hoy. También quería recordarles un poco a los alumnos que las profesoras les van a estar enviando un enlace donde ustedes van a poner su eh, asistencia al día de hoy y también como una pequeña evaluación o seguimiento de este proceso que estamos haciendo. Para nosotros es muy válido porque también debemos armar nuestra evaluación como profesionales, cómo nos fue todo este proceso de clase espejo eh, dentro de la filial Concepción. Así es que voy a estar muy agradecida que ustedes estén atentos a estas dos cosas para que podamos ayudar también a ese crecimiento profesional de nuestros docentes dentro de la Universidad Autónoma San Sebastián. Les dejo entonces a cargo de las profesoras. Comparto la pantalla con ustedes y me dicen por favor si lo pueden visualizar. Espero retorno. Por favor, si me dicen si lo pueden ver. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, nuestro tema del día de hoy es la movilidad social y las oportunidades de vida desde lo que es la sociología. Entonces yo les hago una consulta.
con relación a la movilidad social. ¿Qué es para ustedes la movilidad social? ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar sobre este término de la movilidad social? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué hace referencia este término de movilidad social? No tengan miedo, no le vamos a quitar puntos. Participen. No hay opiniones o conceptos erróneos. Este es un proceso de aprendizaje y acá estamos para aprender todos, nosotros como docentes y también ustedes como alumnos. El aprendizaje tiene que ser algo recíproco. Vamos a intercambiar opiniones y saberes. A ver, José, si vos te animás, ¿qué es para vos la movilidad social? La, Van a escuchar. Ahí te van a Sí. escuchar. la movilidad social es la capacidad, por, más bien el acto de pasar de una estrata social más pequeña a una más grande o viceversa. Porque puede también ir de manera degenerativa, puede pasar de una estrata social alta a una media, una baja y viceversa. Excelente. ¿Otra persona que quiera participar? A ver, los compañeros de Concepción. Sería un cambio. Un cambio. Excelente. Otra persona. Bueno. La movilidad social y oportunidades de vida. La movilidad social es un concepto que se viene trabajando desde lo que es la sociología, ¿verdad? Y tiene muchos ángulos y muchas aristas como para poder eso analizar y estudiar, ¿verdad? La idea y el objetivo del día de hoy es analizar el papel de la educación dentro de lo que es la desigualdad estructural y el papel del docente dentro de lo que es la construcción de una sociedad más justa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la educación es la base para todo tipo de desarrollo. Si nosotros tenemos una mala calidad educativa o no tenemos acceso a la educación, tampoco podemos pretender tener un desarrollo dentro de lo que es la sociedad y por ende como persona. Entonces, el desarrollo de un país, de un Estado de Derecho, depende mucho de la accesibilidad que tenga la educación y de la calidad que nosotros vayamos también a transferir o a transmitir dentro del rol docente. Por eso es tan importante que dentro de la docencia nosotros analicemos si a través de lo que es el rol docente de los alumnos que en algún momento o en espacios ya están asumiendo ese rol de docente, o ustedes como futuros docentes que se pregunten si la educación puede cambiar el mundo. ¿Alguna vez ustedes hicieron esa pregunta? ¿O nunca se preguntaron? Yo les puedo contestar diciéndoles que sí. O sea, la educación es una base y nosotros podemos hacer que esa forma de vida o de ese nivel de vida de esa persona pueda cambiar a través de lo que es la educación. Y ahí está el rol del docente de cómo nosotros transferimos esa
educación para que realmente eso pueda ir desarrollándose dentro del proceso. ¿Podemos cambiar el mundo a través de la educación? Sí lo podemos. Sí podemos cambiar. Podemos nosotros cambiar. Entonces, por eso es muy importante que abramos esto como un debate dentro del grupo, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener también, abrir esa apertura para que nosotros también podamos opinar, pensar, plantearnos un poco como docentes o como también como estudiantes y futuros docentes, ¿verdad? Y por sobre todo tener esa conciencia de que a través de la educación nosotros podemos cambiar, a través de los profesionales en aula podemos hacer muchos cambios y podemos nosotros impactar en la calidad de vida de esos niños, niñas, adolescentes con quien nos toca trabajar. En este PowerPoint vemos, ¿verdad?, que nos hace una pregunta: ¿hasta qué punto el origen familiar determina el futuro de una persona? ¿Sí? Y ahí tenemos que entrar un poco a analizarnos nosotros mismos, desde dónde nacemos, dónde nos desarrollamos y también hasta qué punto hemos ido cambiando nuestra forma de vida, que posteriormente vamos a ir desarrollando lo que es el concepto de lo que es la movilidad social. Lo que nosotros queremos en esta clase es que ustedes tengan los elementos bien claros, identificados, cuando hablamos de movilidad social. Cuando hablamos de movilidad social hay como 3 elementos que tenemos que tener en cuenta para poder examinar lo que es la movilidad social en sí. Entonces ahí tenemos la movilidad social es a la posición social de una persona o un grupo de personas dentro de una estructura social. ¿Qué son las estructuras sociales? José, si podés compartir un poco tu... Son las congregaciones de personas bajo una sociedad y bajo una meta en específico. Sí. Entonces, la estructura social es todo lo que nosotros decimos que es la clase social. Esa es la estructura social. Nosotros tenemos en Paraguay como 2 clases sociales. Para muchos autores no es así, ¿verdad? Y tenemos la clase alta, media alta y la baja, ¿sí? Entonces, para nosotros en la realidad social, cuestionando y analizando, en Paraguay nosotros vivimos en una sociedad que tiene 3 tipos de clases sociales. Y dentro de esas clases sociales están instaladas las estructuras sociales. ¿Por qué están determinadas las estructuras sociales? Por la condición de vida de esa persona, ¿sí? La condición socioeconómica, la condición laboral, la condición a lo que es el acceso a la educación. Por todas esas cuestiones están determinadas las estructuras sociales. Y a lo largo del tiempo, eso se vino trabajando y se vino analizando de esa forma. Pero hay varios autores, como Marx, Weber, que ellos sostienen que dentro de lo que es la sociedad están solamente la clase proletariado para Marx y la clase burguesa, ¿sí? Entonces ustedes manejan ese tema. Entonces, la movilidad social se puede observar en las diferentes dimensiones de vida y es el nivel educativo alcanzado, es lo que depende mucho del nivel de la formación y del lugar que ocupa una persona para que nosotros podamos hablar de una movilidad social. También cuando nosotros analicemos la movilidad social tenemos que tener en cuenta el nivel socioeconómico, ¿sí? Cuando una persona de nivel
medio o de nivel de clase baja accede a un empleo en donde pueda tener un ingreso mayor a lo que venía teniendo, estamos hablando de una movilidad social. ¿Por qué? Porque hay un cambio de la modalidad de vida de esa persona. Entonces ahí hablamos de cambio y ahí hablamos de una movilidad social, ¿sí? También esta movilidad social se puede dar a través del nivel educativo, cuando tenemos acceso y cuando tenemos logros académicos alcanzados a lo largo de la vida. También podemos hablar de una movilidad social, ¿sí? Cuando nuestra calidad de vida va también mejorando o vamos encontrando otras alternativas dentro de este proceso y hay un cambio dentro de lo que es nuestra forma de vida, ahí hablamos de la movilidad social, de los ingresos que ya hablamos, de la capacidad económica, del nivel de la renta respecto al entorno, si yo estoy accediendo más a lo que es a mi ingreso. Entonces ahí hablamos también de lo que es la movilidad social. Y de la ocupación. Cuando tenemos un tipo de empleo, ¿me escuchan bien ustedes? Al parecer que sí. Cuando tenemos una ocupación de empleo de lo que podemos llamarlo de manera irregular, pasar a un sector laboral más, no sé si es acá el eco o es acá. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces ahí también hablamos de lo que es la movilidad social. Por ejemplo, un estudiante que no completaron la secundaria, hijos de padres que no hayan completado la educación secundaria, muchas veces eso dificulta para que los hijos puedan acceder a una educación del nivel universitario o de obtener un título universitario, por ejemplo. Pero eso no le limita al ser humano a tener esa proyección de vida para poder mejorar o como para poder también acceder a esa formación. Sí, entonces, cuando ocurre el cambio de vida o del nivel de vida, ahí hablamos de lo que es de la movilidad social. ¿Les queda clarito hasta acá, José? Sí, profe. Muy bien. Y según la sociología, hay varias formas de movilidad social, ¿sí? Según la dirección del cambio y el marco temporal en que se produce. Y conocer estos tipos de movilidad social también nos permite analizar con mucha más precisión de cómo podemos ir transformando las posiciones sociales y las distintas generaciones dentro de lo que son los contextos sociales. La movilidad vertical, eso implica que haya un ascenso o un descenso en la jerarquía social. Cuando hablamos de jerarquía social, hablamos de los niveles de vida y de la calidad de vida del ser humano. Por ejemplo, una persona que pasa de un empleo no cualificado a una posición directiva experimenta una movilidad vertical ascendente, ¿sí? O sea, no es que desciende, sino que asciende y esa es una movilidad vertical. Después está la modalidad horizontal. Ahí hablamos de cambio de posición sin modificación significativa del estatus social. Un profesional que cambia de sector laboral manteniendo similar nivel salarial es un caso típico también que ocurre. O sea, yo como profesional me cambio de lugar de trabajo sin mejorar mi salario, entonces ahí hablamos de una movilidad horizontal.
¿sí? Después está la movilidad intergeneracional, es la comparación entre la posición social de padres e hijos. Es la forma más estudiada porque revela si una sociedad mejora sus condiciones de igualdad entre generaciones. O sea, si yo nací dentro de una familia en una situación de extrema pobreza, puedo yo también ir avanzando y mejorar esa condición y esa calidad de vida. Todo depende de la movilidad y de la formación y del objetivo que cada persona se vaya trazando en este proceso. Y la movilidad intergeneracional, que también hace referencia y refleja un poco la capacidad del ascenso o el descenso dentro de una generación. Y acá hay muchos autores que analizan este punto de la intergeneracionalidad, porque muchos autores de la sociología mencionan de que cuando una familia con un acceso a nivel educativo universitario formal, los hijos tienen la misma posibilidad y ya con contactos, por decirlo de alguna manera, hablando mal y pronto, que eso se puede seguir sosteniendo. Sin embargo, para personas de escasos recursos que se forman, que estudian, entonces que tienen ahí un poco más limitado el acceso a lo que es a la movilidad social, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Consulta. Lo entiendo perfectamente. Bueno, y acá entramos a hablar sobre la oportunidad de vida, una mirada desde lo que es la sociología. Y en este punto vamos a detenernos un poco a hablar sobre Max Weber, que es un sociólogo alemán, y él sostiene que las personas no parten de la misma condición para acceder a bienes y servicios esenciales. Que estas oportunidades no dependen únicamente del esfuerzo individual, sino que están profundamente condicionadas por el contexto social, lo económico y lo cultural en lo que cada persona se desarrolla. Porque tenemos que tener en cuenta que para Marx, la persona que se desarrolla dentro de un contexto social está identificado y limitado por su acceso a lo que es la economía y su acceso a lo que es la cultura, porque para él estos dos puntos son crucial para el desarrollo de una persona. Entonces, y ahí también nosotros tenemos que mencionar sobre la educación y la calidad, el acceso a instituciones con recursos, docentes formados y entornos de aprendizaje estimulantes forman parte para que nosotros podamos darle las herramientas a los alumnos para que puedan tener ellos un aprendizaje estimulante, ¿sí? Porque la educación no es solamente impartir conocimiento, impartir saberes, sino que es también una forma de estimular a nuestros alumnos a que quieran aprender más, que quieran saber más o que puedan también tener un horizonte hacia donde podemos transitar para que podamos ir avanzando en este proceso también, ¿verdad? Y a través de la educación de calidad, nosotros lo que podemos también impartir conocimiento para que ese alumno o esa alumna, cuando tenga la edad, tenga un empleo digno. Si nosotros impartimos una educación de calidad, vamos a tener alumnos preparados como para que en el futuro pueda proyectarse y pueda formarse como un profesional, y ahí nosotros estamos también siendo una base para estos alumnos para que puedan tener un empleo digno, un trabajo con condiciones justas.
que tengan una remuneración adecuada, que tengan posibilidades para el desarrollo profesional, porque hoy en día sabemos que sin la educación no podemos nosotros pretender un trabajo digno, ni tampoco podemos pretender esta movilidad y esta oportunidad de vida que tanto anhelamos. Entonces, la educación es la base. Si nosotros tenemos estos dos puntos, la calidad educativa y el empleo digno, también tenemos que tener en cuenta que los servicios de salud también forman parte de la oportunidad de vida. Una cobertura médica adecuada que garantice el bienestar físico y mental de las personas es sumamente importante para nosotros como educadores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un alumno con problemas de salud físico o mental, no vamos a poder tampoco trabajar de una manera equitativa y de una manera igualitaria, y por ende nos va a dificultar impartir eso, una educación de calidad. Entonces, acá nosotros tenemos que tener en cuenta de que la salud forma parte de lo que es el proceso del aprendizaje también. Si nosotros tenemos un niño con desnutrición, evidentemente ese niño con la panza vacía no va a poder aprender, ¿sí? Entonces, van de la mano la educación y la salud para que podamos nosotros realmente tener impacto dentro de lo que es el proceso de formación. La vivienda adecuada también forma parte de la oportunidad de vida, porque las condiciones habitacionales favorecen el estudio, el descanso y la vida familiar. O sea, estos 4 puntos nosotros tenemos que tener en cuenta para poder analizar lo que son las oportunidades de vida. La educación de calidad, la salud, el empleo digno y la vivienda adecuada. Son los 4 puntos y los ejes centrales para que nosotros podamos analizar lo que son las oportunidades de vida y desde una mirada sociológica hacer un análisis crítico, un análisis constructivo y por sobre todas las cosas como docentes también tener en cuenta que los niños a quien nosotros le recibimos en aula tienen una familia y que los niños tienen que también estar en buenas condiciones de salud, tienen que por lo menos mínimamente estar descansados para que ellos puedan tener esa apertura para el aprendizaje. Si no tenemos eso, estamos hablando de una barrera y de una limitación bastante grande dentro de lo que es el proceso de formación de nuestros niños. Y las oportunidades están determinadas por los factores de la clase social. Hablamos de territorio, hablamos de capitales, porque no es lo mismo el acceso a la salud, a la vivienda y a un empleo digno que en las zonas rurales, que en la capital, por ejemplo. Porque hay limitaciones en lo que son los accesos a la salud. Hablar de salud mental en áreas rurales es hablar de una utopía en este momento, ¿sí? Porque salud mental hoy en día es un área de salud que el Estado tiene una deuda muy grande con referencia a lo que es la salud mental. Debería de ser como una salud física también que deberían de ser atendidos, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos muchos niños con problemas de aprendizaje que requieren realmente de asistencia en el área de salud mental para que eso pueda ir superándose y pueda ir desarrollándose también ese niño, ¿verdad? Entonces, con todo esto es lo que nosotros nos topamos en el aula cuando empezamos a trabajar con niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una cuestión que nos tiene que también nosotros a llamar, a analizar, a repensar muchas veces, porque la educación es algo sumamente importante y es la base para el desarrollo de un ser humano. Y cuando un ser humano se desarrolla la comunidad y por ende detrás de la comunidad hay un Estado. Entonces, eso es importante.
la educación y la desigualdad social. Este es un punto que tenemos que analizar y yo sé que la gente de Concepción tienen muchas herramientas también como para poder aportar en este tema de lo que es la educación y la desigualdad social. Nosotros con mis alumnos acá en Asunción en algún momento analizamos la situación de la educación y la desigualdad social dentro de lo que es dentro de lo que es nuestro país. Y llegamos nosotros a la conclusión que dentro de la educación hay una desigualdad social muy grande. Porque nosotros aquí en Asunción hicimos una comparación, ¿verdad?, del acceso a la educación del nivel primario, secundario, inicial, la calidad educativa con escuelas públicas y escuelas privadas. El acceso es diferente, ¿sí? Si bien la educación es un derecho universal e inalienable para para todo paraguayo y paraguaya, porque el Estado tiene la obligación de garantizarle a ese niño que puedan acceder a la educación, pero hay una desigualdad dentro de lo que es la calidad, la atención dentro de lo que es la educación. Nosotros aquí en Asunción, en aulas, en la escuela pública, hay como 78 alumnos, o 40 alumnos, o 48 alumnos, con un docente. Y es mucho más difícil cuando no hay un control, porque sabemos que es una cuestión que deberíamos de hacerlo de manera personalizada como debe de ser, pero es muy difícil, ¿verdad? Entonces, profe Diana, te cedo la palabra para que vos puedas continuar. Gracias, gracias. Como estuvo diciendo la compañera, vamos a hablar un poco de la educación y la desigualdad social. ¿Cuándo decimos que hay desigualdad social? A ver, alumnos. La desigualdad social sería no tener la misma oportunidad entre una persona y otros. Muy bien. La sociología, sabemos que la sociología estudia cómo la educación influye en la sociedad. Y aquí tenemos dos formas de entender este tema. La visión de Emile Durkheim nos dice que la educación ayuda a formar personas capaces de convivir en sociedad y la escuela tiene una función muy positiva cuanto a eso. Cumple también una función integradora que le prepara a los individuos para la vida en sociedad. Sin embargo, Bourdieu nos habla de la escuela reproductora. Nos dice que reproducir desigualdades en lugar de corregirlas. ¿Por qué nos dice eso? Porque la escuela no siempre da las mismas oportunidades a todos. Muchos estudiantes ya llegan con ventajas, como el apoyo familiar, ahí también entran las experiencias culturales, y mientras que otros no tienen esas mismas oportunidades. También nos habla del capital cultural, del hábitus, de la reproducción social. En cuanto a capital cultural, están los saberes, las habilidades y los valores adquiridos en el entorno familiar. Por ejemplo, leer desde pequeño, visitar bibliotecas, tener ayuda con las tareas en la casa,
Entonces los alumnos ya llegan con mayor capital y estos suelen adaptarse más rápido también a la escuela. El hábito es forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, es la manera de pensar, de actuar y de sentir que aprendemos desde la infancia. Influye en cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos. Y esto viene de la familia y del ambiente social en el cual nosotros vivimos. La reproducción social. Esto significa muchas veces las desigualdades que pasan de una generación a otra. La escuela puede ayudar a mejorar la vida de las personas, pero también puede mantener diferencias sociales cuando algunos estudiantes tienen más ventajas que otros. En la zona rural y la zona urbana. Sabemos que la educación puede ser una herramienta para transformar la sociedad, pero debe buscar la oportunidad para todos, en donde todos puedan desarrollarse sin importar su origen social. No porque vino del campo, no va a tener la misma oportunidad de ustedes que están en la zona urbana. Tienen y deben de tener la misma oportunidad. En este punto, Entonces yo puedo aportar Sí, algo. sí, Una adelante. vez nosotros en tu clase, por ejemplo, aprendimos que el derecho de todos los niños acá en Paraguay es el estudio ahora. Sí, Y acá en la desigualdad social, por ejemplo, puede entrar, como vos nos habías dicho una vez, que las personas con un escaso recurso o así pobres, como se dice ahora, no va a poder tener la oportunidad de una persona que está bien económicamente por el la desigualdad y porque la necesidad que pasa en su casa. Tiene que, por más que sea un niño, tiene que salir en la calle a trabajar porque sus papás no tienen dinero y ellos necesitan y no pueden tener ese derecho de estudiar porque la necesidad. derecho tiene, Sí, oportunidad, oportunidad. Sí. porque Porque ellos tienen que salir a trabajar detrás de sus padres, o de repente los padres cómodos le hacen trabajar a sus hijos. sí, exactamente. y ahí es cuando tenemos que nosotros tener en cuenta la desigualdad social. Si bien, como dijimos hace ratito nomás, ¿verdad? Que la educación es un derecho universal. O sea, ¿qué significa eso? Que la educación, el acceso a la educación es universal y es obligatorio para el Estado paraguayo darle esa garantía de educación, el acceso a la educación. Pero ahora bien, la calidad de la educación es lo que en ese punto es lo que nosotros nos encontramos con esta desigualdad social, ¿verdad? Cuando hablamos de niños en esta situación que están obligados a trabajar, ¿por qué? Porque la cuestión social también le obliga, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de una desigualdad social. Si bien el acceso es universal, genial, pero la calidad y la forma en que lo hacemos es lo cuestionable y ahí es donde nosotros recibimos el efecto de lo que son las desigualdades sociales. O sea, hay cuestiones con lo que nosotros como docente tendremos que trabajar o ya lo estamos trabajando y como decía la profe recientemente, estas desigualdades no se dan solamente en el ámbito de niños que están obligados a trabajar, sino que también desde el estímulo que reciben los niños en sus casas, ¿verdad? Niños, hijos de padres que tienen formación académica o que tienen esa mirada de la importancia del estímulo en la primera infancia y de padres que no tienen ese conocimiento sobre la importancia del estímulo en la primera infancia, ahí ya se observa una desigualdad. Ahí nosotros ya recibimos a niños
que no tienen esa misma posibilidad o ese mismo estímulo con lo que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos encontramos y nos topetamos con las desigualdades sociales y con ese grupo es lo que nosotros vamos a ir trabajando. Nos toque donde nos toque trabajar en escuelas públicas, privadas, rurales, urbanas, vamos a encontrarnos con estas desigualdades sociales. Avanzo, profe. Sí, señora. También están los factores sociales que influyen en la movilidad social. Bien sabemos que la movilidad social es la posibilidad que tiene una persona para mejorar o cambiar su posición económica y social. Ahí tenemos los factores que influyen, son los factores estructurales, los factores individuales y los factores contextuales. Los factores estructurales son las condiciones que existen en la sociedad y que muchas veces no dependen directamente de la persona. Por ejemplo, en las políticas públicas, nosotros sabemos que nuestro país ofrece educación gratuita y también están las becas que se le da a los jóvenes. ¿Para qué se les ofrece eso? Para que ellos tengan oportunidades de estudiar. Por eso se les ofrece esas becas. Por eso está la educación la educación gratuita. También estos factores ayudan o dificultan el proceso de las personas. El sistema educativo, por ejemplo, de repente. También está el modelo económico, que es la economía de nuestro país, ¿verdad? Están también los factores individuales, que son las características personales que uno tiene. El esfuerzo de cada persona para poder superarse. Ahí vemos, dice el esfuerzo personal, la motivación, el proyecto de vida. Influye la actitud y la dedicación de la persona, nuestra actitud y la dedicación que le ponemos, tanto al estudio, al trabajo, al proyecto que nosotros tenemos. Factores contextuales. Estos factores contextuales son las condiciones del entorno. En este contexto, podemos motivar o limitar las oportunidades. Bien sabemos que la sociedad debe crear oportunidades más justas para todos, pero también cada persona necesita esforzarse, motivarse. ¿Para qué? Para lograr la meta que se propuso y después ir construyendo su propio desarrollo. ¿Alguna acotación, profe? Profe, en este tema de políticas públicas, ¿verdad? Las políticas públicas son todo lo que el Estado ofrece a la sociedad y es una obligación del Estado ofrecerle a la sociedad. Como estamos en un Estado de derecho, ¿verdad? Entonces, ahí las políticas públicas tienen que estar instaladas. Y las políticas públicas, ¿qué son? Las políticas públicas son la educación, son la salud, el acceso al empleo también, ¿verdad? Todo esto forma parte de lo que son las políticas públicas. Y dentro de lo que es esta estructura, los factores estructurales, está esta política pública que es la base también para que nosotros podamos ir proyectándonos a lo que es el factor individual, ¿sí? Para que nosotros podamos ver una movilidad social, cómo influye también estos factores, ¿verdad? Y ahí nomás, si nosotros tenemos un acceso a la salud nula, no vamos a poder formarnos
y al no formarnos no vamos a tener acceso a una movilidad social, ¿sí? Entonces son como ejes que van tomados de la mano para que eso realmente pueda ocurrir, ¿verdad? Y dentro de lo que es el sistema educativo también hay que tener en cuenta que también se trabajó desde el Ministerio de Educación el tema del almuerzo escolar, por ejemplo, el kit escolar, por ejemplo, ¿sí? Esos forman parte de las políticas públicas para que el sistema educativo de alguna manera garantice a ese niño, adolescente, que pueda acceder y que puedan tener las herramientas necesarias como para poder eso ir trabajando y que pueda ir caminando y transitando ese proceso de formación para que el factor estructural realmente le dé garantía para que posteriormente pueda ir trabajando el factor individual, ¿sí? Y el factor contextual que ya sabemos que es la sociedad en sí, ¿sí? Ese es el factor contextual, el entorno familiar, Comienza el entorno familiar. sí, la comunidad, ¿verdad? Y los recursos tecnológicos con que también eso nos encontramos hoy en día, ¿verdad? Estos son los tres factores que se tienen en cuenta y los factores que influyen dentro de una movilidad social. Si nosotros tenemos un factor estructural quebrado y flojito, tampoco vamos a poder nosotros ir transitando para poder pasar en el siguiente paso, que es el factor individual, ¿sí? Y por ende también el factor contextuales que forman parte de toda la sociedad como tal. ¿Avanzamos, profe? Sí, señora. Vamos a hablar un poco de la realidad latinoamericana. América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad social. ¿Esto qué es lo que significa? Que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para estudiar, para trabajar y por ende mejorar su calidad de vida. Se hizo en 1912 el índice de Gini, que es una medida estadística, nos dice que América Latina es la región con mayor desigualdad social. Y esto se divide en alta desigualdad, segmentación educativa y también están las brechas territoriales. América Latina presenta algunos de los índices de Gini más elevados del mundo, como ya les dije, lo que implica una distribución muy desigual de ingresos y oportunidades. Por ejemplo, algunas familias pueden acceder a la educación privada, a la tecnología, mientras otras no pueden acceder. En la segmentación educativa también existe una marcada diferencia en la calidad educativa entre escuelas públicas y privadas, como hace rato ya estuvo contando la compañera. No todas las escuelas ofrecen la misma calidad educativa. Entonces, aquí vemos que esta desigualdad puede aumentar desde la infancia. ¿Por qué decimos eso? Porque acá dice que las brechas sociales se dan desde la infancia. También tenemos las brechas territoriales. Las zonas rurales o alejadas presentan menor acceso a los servicios educativos, a los servicios de salud y también a la tecnología. Por eso decimos que las oportunidades no son iguales en todos los lugares. Nos vamos, aquí salimos de aquí a 35 kilómetros y ya no tenemos cobertura de internet. Mismo aquí hace rato tuvimos inconvenientes. Entonces, esto implica
que no todos los estudiantes acceden a la misma calidad educativa y que las trayectorias escolares están profundamente condicionadas por el contexto social del origen. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Sí. en América Latina la desigualdad afecta las oportunidades de las personas. ¿Desde dónde dice? ¿Desde dónde dijo? Desde la infancia, especialmente en la educación y en cuanto al acceso de los recursos. Eso es un poco lo que nos dice la realidad latinoamericana. Sí. También en este sentido, profe, el tema de la educación, haciendo una comparación desde lo que es nuestra estructura institucional, ¿verdad? La estructura dentro de lo que es los factores estructurales, ¿verdad? Y analizando lo que es la educación en sí, se hizo un estudio también hace poquito que aún todavía no se lanzó, que yo sé que están en proceso de la comparación de la calidad educativa entre niños de pueblo indígena y niños no indígenas, ¿sí? La calidad educativa es abismal y es muy triste, ¿verdad? A la vez porque es como el sistema educativo mismo le limita para que ese niño, por ser de pueblo indígena, no pueda desarrollar más capacidades o más habilidades, ¿verdad? Entonces es como que la estructura social, la estructura desde el Estado mismo va limitando también esas cuestiones y va también eso creando una brecha dentro de lo que es dentro de lo que son los territorios, ¿verdad? Entonces ahí no hablamos de una igualdad educativa. Ahí hablamos de una desigualdad sumamente alta en lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, eso nada más quería también acotar. Yo sé que ahí en Concepción también hay comunidades indígenas y sé que ustedes lo viven mucho más de cerca que nosotros y a lo mejor tiene también la profe experiencia en ese sentido, ¿verdad? Que es una cuestión que también como Estado es una deuda histórica que se tiene con esta población, ¿verdad? Sí, totalmente, profe. El rol del docente en la promoción de la equidad. ¿Qué es lo que nos dice qué significado tiene equidad para ustedes? A ver, José, ¿qué es para vos equidad? Es la igualdad de condiciones entre una persona y otra. Que todos sean iguales, que tengan las mismas oportunidades. Súper. Bien. Cuando hablamos de equidad educativa, nos referimos a brindar oportunidades reales de aprendizaje para todos los estudiantes, teniendo en cuenta que no todos viven en las mismas condiciones sociales, económicas y familiares. Aquí vemos también un poco que el docente no solamente enseña contenido, el docente cumple una función social muy importante. ¿Por qué? Porque puede ayudar a disminuir la desigualdad dentro del aula. El docente no es un mero transmisor de conocimiento, nos dice ahí. Es un agente de cambio social con capacidad para transformar las oportunidades de los estudiantes, lo que ya les estuve diciendo. ¿Y cómo puede contribuir el docente? Tenemos reduciendo desigualdades, generar inclusión, promover el pensamiento crítico, el acompañamiento personalizado. En cuanto a reducir desigualdades,
adaptando los métodos y contenidos según la realidad del estudiante. Ahí vamos a ir reduciendo las desigualdades como docente. Generar la inclusión, nos dice ahí. El docente crea un ambiente donde cada estudiante pueda expresarse libremente y que también se valore la diversidad que hay dentro de la sala de clase o fuera de ella. También nos dice ahí promover el pensamiento crítico. No solo memorizar, sino reflexionar, cuestionar. Eso va a hacer que nosotros transformemos nuestro entorno. También nos habla del acompañamiento personalizado. Muchas veces una palabra de apoyo puede cambiar la trayectoria de ese estudiante, porque ahí va a fortalecer el autoestima y el proyecto de vida que tiene aquel estudiante, aquel compañero. En las acciones pedagógicas, las metodologías activas, contextualizada y la tutoría y seguimiento. En cuanto a las metodologías activas, buscar estrategias donde el estudiante participe de forma activa. Ahí dice aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo y resolución de problemas. En cuanto a la contextualización, perdón, se relacionan los contenidos con la realidad del estudiante. Nos dice adaptar los contenidos al entorno cultural y social de los estudiantes. En cuanto a tutoría y seguimiento, es cuando el docente acompaña continuamente al estudiante y así va detectando o identificando aquellas dificultades que tiene ese alumno. Y esto después que no se convierta en problemas mayores. Entonces, cuando va detectando, ya le va ayudando para que no se convierta en problemas mayores. Educar con equidad es ofrecer a cada estudiante lo que necesita para aprender y desarrollarse plenamente. Profe. Sí. ¿Ven ustedes cómo impacta la educación en los niños, en las personas con quienes estamos trabajando? Impacta mucho más de lo que nosotros muchas veces podemos imaginar, ¿sí? Porque a veces una palabra de aliento, un acompañamiento personalizado, a ese niño, a esa niña, le estamos ayudando muchísimo, estamos trabajando su autoestima, estamos haciendo con ellos un proyecto de vida, una palabra de aliento, un abrazo o un saludo, muchas veces es importante porque no sabemos en qué contexto y en qué situación y de qué situación está viniendo ese alumno a quien le estamos recibiendo en aula, y muchas veces hasta inclusive ese saludo del día, ese buenas tardes, buenos días con una sonrisa, muchas veces ese es el único demostración de amor que está recibiendo ese niño en aula también. Entonces es importante que el docente tenga esa conciencia de que nosotros como docentes formamos parte de una sociedad sumamente importante y que también hacemos nosotros la promoción de la equidad, de la igualdad dentro de lo que es nuestras aulas. Y cuando hablaba la profe de generar inclusión, muchas veces y muchos docentes, cuando hablamos de inclusión, se asustan y hacen solamente relación con niños con discapacidad, ¿sí? Y hoy en día cuando hablamos de inclusión es, ¿cómo, José? Cuando hablamos de inclusión es un derecho y eso también ya se fue trabajando desde el Ministerio de Educación. Entonces, cuando nosotros tenemos y cuando hablamos de inclusión, todas las personas que estamos sentados en esta aula tenemos diferente
forma y diferentes capacidades, ¿sí? Entonces, no porque yo no pueda caminar, soy una persona con discapacidad y tengo que, ¿verdad? Entonces, la inclusión no habla solamente de los niños con cierta condición, ¿verdad? Sino que habla de las prácticas pedagógicas con lo que nosotros tenemos que ir buscando alternativas, porque muchas veces con José no me puede resultar una forma o una metodología de enseñanza que me puede resultar con Luz, por ejemplo, ¿sí? Entonces es buscar ahí el punto medio mediante las prácticas La pedagógicas en la estrategia. adolescencia, una estrategia para que realmente nosotros podamos tener esa promoción y esa equidad dentro de lo que es el proceso del aprendizaje, ¿sí? ¿Y reducimos desigualdades? Sí lo reducimos porque lo estamos haciendo desde una manera metodológica y desde una manera inclusiva y promoviendo siempre el pensamiento crítico. Hoy en día ya no se utiliza más el aprendizaje memorístico. Lo que se busca es que los alumnos tengan esa capacidad de análisis, esa capacidad de crítica y esa capacidad resolutiva, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy en día tenemos que formar a los niños, adolescentes con esas herramientas y con esas capacidades. Y yo sé que ustedes lo pueden hacer, yo sé que ustedes ya son de una generación que ya tienen esa base, ¿verdad? Entonces eso es ir trabajando también para que podamos nosotros el día de mañana, cuando empecemos a ejercer, tengamos esa misma visión y esa misma práctica. ¿Avanzamos, profe? Sí, señora. Movilidad social en perspectiva. Aquí vamos a presentar unos datos claves, algunas dimensiones que los estudios que se hicieron sobre los estudios de movilidad social. Este dato nos plantea que la movilidad social no es solo un conjunto teórico, sino que es una realidad medible a través de indicadores de desigualdad y a través también del acceso a las oportunidades. Un 0,45% del índice de Gini promedio nos dice que América Latina presenta uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, muy por encima del promedio global, que es un 0,38%. Entonces, es superior al promedio global la desigualdad que tenemos. En cuanto a brecha educativa rural y urbana, 60%. En muchas regiones latinoamericanas, el acceso a la educación secundaria de calidad en zonas rurales es significativamente menor. Y que lo que nos dicen es que la educación debería ser el gran igualador, ¿verdad? Pero aquí vemos que no es así. Los factores determinantes son la clase social, el territorio y la capital cultural. También tenemos la generación para cambiar, que es el factor número 1. Este es el punto de esperanza que tenemos, en donde nos dice que la movilidad intergeneracional puede reproducirse en una sola generación si existen políticas públicas efectivas y acceso real a la educación de calidad. Entonces, la esperanza es la política pública. Tiene que existir política pública efectiva para que la educación llegue a ser de calidad. Así nos dice. En estos datos se ilustran entonces la magnitud del desafío, que la desigualdad no es un fenómeno abstracto, sino es una realidad medible que afecta concretamente las trayectorias de millones de personas. Y reducir estas brechas, como ya les dije, requiere intervenciones coordinadas en educación, salud,
empleo y también nos dice en protección social. ¿Alguna acotación, profe? Les consulto a los compañeros alumnos de Concepción. Ustedes se visualizan, y acá a los compañeros acá de Asunción también. ¿Ustedes dónde se ven visualizados en esta comparación de la movilidad social? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo podemos nosotros, como docentes o como futuros docentes, podemos nosotros formar parte y hacer que realmente sea efectiva esta movilidad social? ¿Cómo lo podemos hacer? En cuanto al uso de la tecnología, que tiene que ser de buena manera también, profe, porque en caso de la zona urbana, por ejemplo, es muy escasez la infraestructura, como también como también el uso de celular, y que los niños también ahora usan mal el manejo de la tecnología. Y en cuanto a eso, podemos facilitar o también inculcar a los niños para que usen de mejor manera las tecnologías. Excelente. ¿José? Otro punto que yo quería dar es, por ejemplo, como educadores que nos estamos preparando, deberíamos enseñarles la motivación a los niños desde pequeños, que ellos tienen la oportunidad a través de la educación, que ellos pueden surgirse y ser también unos profesionales y realizarse como personas. ¿Sí? Podríamos empezar democratizando el acceso a la información en todo el país, sea como fuere, mente, sea como fuere, pero generando que todo ciudadano del país tenga acceso a información actualizada en la cual se pueda avanzar para empezar a escalar la escala social. Excelente los aportes. Es sumamente rica cada aporte que ustedes hacen en este proceso, porque el punto clave es que nosotros como docentes, como futuros docentes, nos visualicemos e identifiquemos que nuestro rol es importante. ¿Sí? Que marcamos nosotros un poco también la hoja de vida o la hoja de ruta de ese niño para que pueda ir también avanzando y pueda, por sobre todo, tener una perspectiva y una mirada hacia lo que es su realidad social de una manera diferenciada también, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en particular, ¿verdad? Puedo decirles que yo soy una persona que vengo del interior. Entonces, yo, por ejemplo, me miraba y le tenía como referencia a una profesora, ¿verdad? Entonces yo decía, cuando sea grande yo voy a ser como mi profesora. Entonces, como tipo que vamos también nosotros marcando ahí el rumbo o la hoja de vida o la hoja de ruta de ese niño. Y es importante eso, que nosotros nos visualicemos, que tengamos realmente un compromiso con lo que es nuestra docencia, con lo que es nuestra profesión, ¿verdad? Porque el título docente no es que vos cerrás tu aula y terminó. El título docente lo llevamos en el lugar donde estemos, nos vamos a la despensa, nos vamos en el súper o estamos ahí por el barrio, igual vamos a seguir siendo profesoras y profesores, ¿verdad? Entonces es importantísimo esta parte que ustedes se visualicen, que tengan ese sentido de compromiso por sobre todas las cosas también, porque hay profesiones donde uno elige ser lo que es, pero no lo toma como una cuestión mía, como una cuestión propia, ¿verdad? Y el tema de docencia y hoy, por las cuestiones sociales en donde estamos viviendo, es importante eso y que nosotros nos visualicemos y que tengamos ese compromiso y que tengamos por sobre todo
esa sensibilidad en lo que es nuestra cuestión social, ¿sí? Porque vivimos en un país donde realmente estamos insertos dentro de un país de mucha desigualdad social, ¿sí? Muchísima desigualdad social. Nosotros aquí en Asunción pasamos calle Última y ya es diferente también. O sea, estamos en un país y estamos insertados en una sociedad donde hay una desigualdad social tremendamente, ¿verdad? En todo lo que es acceso a salud, educación, y ahí está nuestro rol como docentes también. ¿Sí? Avanzo, profe. Sí, señora. Y ya vamos terminando. En reflexión final, la movilidad social no es un logro puramente individual. Eso tenemos que tener muy bien en claro. Está condicionada por múltiples factores. Abarcan los factores sociales, económicos y culturales que operan desde el nacimiento, nos dice otra vez ahí. A lo largo de este documento, entonces, hemos visto cómo el origen familiar, el acceso a recursos y el contexto territorial determinan en gran medida las oportunidades de cada persona. Le tenemos ahí a Max Weber, que nos habla sobre las oportunidades de vida, que nos dice que las oportunidades dependen de la posición en el mercado del estatus. Bourdieu nos dice que la escuela suele reproducir la desigualdad inicial en el lugar de eliminarla. En un diagnóstico es reconocer que las desigualdades de origen condicionan las trayectorias de vida. Los docentes, las instituciones y las políticas públicas son actores activos. En cuanto a la acción, la implementación pedagógica, crítica, la inclusión educativa y el acompañamiento personalizado con herramientas concretas, que esto nos lleva a transformar realidades. Si en el Gini nos dice cómo estamos, con un 0,45%. Esta reflexión entonces nos dice qué debemos hacer para cambiarlo desde nuestra futura práctica profesional. Como idea fuerza, entonces concluimos que garantizar igualdad de oportunidades no es solo un imperativo ético, sino una condición necesaria para el desarrollo pleno de las sociedades. Profe. Sí, en este punto llegamos, ¿verdad?, de que la movilidad social entonces no es un condicionamiento ni una limitación el lugar o la forma que uno nace y se desarrolla. Depende mucho también del contexto social, del contexto personal, para que eso también vayamos a ir modificando, ¿verdad? O sea, no solamente vamos a limitarnos a eso y no es una limitación para que nosotros digamos, no, no tengo esta posibilidad y no tengo esta oportunidad, sino que eso está condicionado por muchos factores también para que nosotros podamos ir viendo las movilidades sociales. Y cuando hablamos de movilidad social, hablamos del cambio de la forma de vida que lo estamos teniendo, y eso puede darse a través de lo que es la mejora del acceso a economía, la mejora laboral o la formación académica, que son pasos para que nosotros podamos tener esa movilidad social, ¿verdad? Pero que también eso está influenciado en lo que son los factores sociales también, ¿sí? Entonces, todas esas barreras tenemos que ir superando para que nosotros podamos hablar de lo que es la movilidad social, ¿verdad? Y la desigualdad social, nosotros en nuestro rol docente
tenemos la forma y tenemos también el compromiso como para poder trabajar eso con nuestros alumnos en aulas, como también la movilidad social podemos ir trabajando con ellos. No sé si hay algunos alumnos que quieran aportar o que quieran analizar algo más. Estamos abiertos a algunas consultas, preguntas que no les haya quedado claro. Estamos abiertos como para poder también aclarar las dudas que vayan teniendo. Profe, aquí, ahí en Concepción, ¿hay Súper alguna perfecto, duda? entendimos súper bien y así está muy bien también la pregunta que nos hiciste antes de terminar, del final, ¿verdad? Que cómo nos ve- y para poder ayudarles a los estudiantes también. Eh, es muy bueno y aprendimos muchísimo también de la clase. Qué bueno. Así mismo, y lastimosamente la desigualdad no tenía que existir, pero lastimosamente estamos en Paraguay y existe la desigualdad. Y entendimos súper bien, profe, reflexionamos bastante y gracias, gracias. A ustedes. ¿Sí? Ya. Una consulta, profe, necesito tu opinión. En cuanto a esta clase, sería bueno como futura docente cambiar algunas estrategias educativas en aulas, como por ejemplo hacer dinámicas como para motivar la inclusión o seguir el protocolo, vamos a decirle que memorístico. Sería conveniente. Profe Diana, si me podrías vos pasar la pregunta porque no, se escuchó medio entrecortado. Hay un Hay un eco. eco. El teléfono me voy a hablar. Mi pregunta es, profe, si es conveniente dar una educación inclusiva en cuanto a métodos, por ejemplo, cambiar el método de clase haciendo más dinámico o seguir el patrón de algo memorístico nomás. Ya. En ese No sé si sentido, sí, nosotros como docentes tenemos que ir trabajando el tema de un aprendizaje que realmente tenga un impacto y que ese aprendizaje sea basado en competencias, ¿verdad? Y el aprendizaje memorístico ya lo tenemos, eso también demostrado con estudios que no es lo bueno, que no es positivo, ¿verdad? Que nosotros lo que tenemos que tratar de que nuestros alumnos tengan esa capacidad analítica y tengan esa capacidad autocrítica con relación a los conceptos o a lo que nosotros vayamos también impartiendo y compartiendo con ellos también, ¿verdad? Entonces, esa es una metodología que hoy en día se pretende, ¿verdad? Y los conocimientos basados en competencia, ya no más conocimientos basados en memoria, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso no tiene mucho impacto, ¿verdad? Entonces, hoy en día eso se necesita y es una metodología que nosotros como futuros docentes tenemos que ir trabajando también. Y eso lo dejamos a ustedes como alumnos, la tarea de que ustedes puedan analizar cuál es la mejor metodología de enseñanza que ustedes pueden ir adaptando y que puedan ir también impartiendo dentro del aula. Para la próxima clase yo dejo eso con mis alumnos que tienen que traer para que podamos nosotros también analizar y compartir esa pregunta en aula. No sé, profe, si vos también harías lo mismo ahí con los alumnos. Sí, señora.
Última cosa, profe, para resaltar, por ejemplo, estuvo muy bueno por ser primera vez el tema de la clase de espejo. Aprendimos muchísimo, pudimos compartir y dar opiniones como alumnos, estando ustedes en Asunción y nosotros en Concepción, interactuar juntos. Y de mi parte, y creo que de todos nuestros compañeros, nos gustó mucho este clase de espejo. La Qué bueno. metodología es muy buena. Excelente. Esperamos también nosotros aquí de Asunción no ser solamente la primera clase, sino que para ir avanzando, ir proseguir con esto también, que es un aprendizaje mutuo también nosotros como docentes. Es nuestra primera experiencia con la profe Diana. Al principio así nos escribíamos, estamos un poco nerviosas, ¿verdad? Pero es súper bien, ¿va? Para nosotros es también, fue un desafío esto, ¿verdad? Pero es Algo nuevo. sumamente rica para mí también. Todos aprendemos, yo siempre eso le digo a mis alumnos acá en Asunción, cuando nosotros venimos como docentes a desarrollar clases, no es venir a solamente a dictar las clases, ¿verdad? Esto tiene que ser un intercambio de opiniones, intercambio de saberes, porque es la única forma de aprender también, ¿verdad? Entonces, es importante tener este retorno de ustedes y mira, yo les agradezco muchísimo y vamos a seguir trabajando. Y les dejo acá con la directora. Un gusto, profe. Profe Diana, un gusto, un placer, y también a la profesora Margarita. Igualmente. La profesora Margarita, a todos los alumnos que están presentes, que estuvieron atentos 100%, a los alumnos también de la central. Muchísimas gracias. El tema ha sido demasiado interesante y nos interpela, por supuesto, en muchas cosas. Y ustedes como futuros docentes, aquí hoy les dejamos ese aprendizaje práctico, como decía la profesora Margarita, de llevar esta metodología de clase espejo. Es una herramienta sumamente importante para ustedes como futuros docentes, que esto lo pueden implementar de forma sencilla, clara, dentro de sus comunidades, y justamente era demasiado importante con este tema hablando de movilidad, ¿verdad? Y ahí tenemos clase espejo, nos puede ayudar a que nosotros podamos hacer clases, articulaciones con otras instituciones, cuando ustedes lleguen a ser docentes de nivel primario o de educación media, pueden hacer articulaciones de clase a través de clase espejo. Ya han pasado ustedes la experiencia. Esto también lo pueden llevar a nivel internacional. Ahí estamos rompiendo esas barreras de las cuales estuvimos hablando toda esta clase con las profesoras Sonia y Margarita. Imagínense un poco, esto nos ayuda un poco a apropiarnos de esta herramienta, pero tan importante, que es el buen uso de las tecnologías, porque también estuvieron ustedes analizando el buen uso de las tecnologías. Para esto está la tecnología y debemos utilizarlo realmente para poder ofrecer eso que ustedes estuvieron también analizando, que es la educación de calidad. Cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en conjunto, por supuesto, hay más aprendizaje. Así es que para mí un gusto, un placer trabajar con la filial Concepción y también la Universidad Autónoma San Sebastián Central, y dar lo poco o lo mucho que realmente sabemos de cada materia, y dar también las herramientas necesarias para ustedes, para el uso y el abuso de esto, porque esto es importantísimo que ustedes lo tengan ahí presente como futuros docentes. Así es que de mi parte, muchas gracias. Profe Diana, no sé si tenés algunas palabras más que decir, profe Margarita, para que podamos ir cerrando. Lastimosamente nuestra decana no pudo estar presente con nosotros, pero nosotros le llevamos todas las informaciones, está todo grabado, así es que seguramente ella después lo va a estar revisando. Muchas gracias a cada uno de los alumnos por su participación. Estuve escuchando atentamente todas las preguntas, todas las respuestas,
y también las manifestaciones con relación a ese proceso de clase que realizaron las compañeras. De mi parte, felicitaciones y que no sea la primera ni la última vez en realizar clases espejo. Que realmente la próxima vez el área de internacionalización nos dé la posibilidad de ir a realizar algún taller presencial desde la modalidad nacional, ¿verdad? Porque esto también tiene una modalidad internacional. Ustedes pueden pedir a que hagamos alguna clase con otras universidades a nivel internacional, porque hay muchas universidades del extranjero que tiene convenio con la UAS, entonces debemos de aprovechar y también saber un poco otras experiencias a nivel internacional, comparar con la nuestra y bueno, yo creo que de ahí podemos sacar aprendizajes significativos demasiado importantes. Profe Diana. Más que agradecerles por la confianza que depositaron en mi persona para hacer esta clase espejo y felicitarles a los alumnos porque ellos son siempre así, participan mucho, son muy activos y felicitarles también a los alumnos. Y nuevamente, gracias por la oportunidad, profe. Muy bien, profe Margarita. Bueno, agradecida por el espacio, por esta oportunidad también. Es una nueva experiencia también para mí, tanto para la profe Diana, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esto tiene que ser el inicio de varios que posteriormente tenemos que ir avanzando y tenemos que ir trabajando, porque es importante hacer este tipo de trabajo y utilizar la tecnología siempre a favor nuestro y a favor de un desarrollo del aprendizaje es importante. Y yo creo que muchas veces también la tecnología se mal utiliza porque no sabemos cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, esto también es un aprendizaje de cómo utilizar y utilizar de esta manera, yo creo que es bastante positiva también, ¿verdad? Y agradecida con los alumnos, muchísimas gracias por la... Se ve que son un grupo súper fantástico porque participamos muchísimo y esto tiene que ser también el rol y el fin del docente y de los alumnos también, ¿verdad? Que las clases siempre sean recíprocas, ¿verdad? Dar y recibir siempre, eso es importante. Muy bien, a no olvidarse entonces que tenemos una dirección de internacionalización que nos da esta oportunidad. Dentro de esa dirección existen las herramientas como clase espejo y también existe la herramienta de la modalidad presencial con los talleres, así es que queda esto para la filial Concepción y las otras filiales de la UAS también, para que aprovechemos estas oportunidades y hagamos otras clases, otros encuentros de este tipo. Bueno, muchas gracias a todos y ya entonces les liberamos. Mi saludo hacia Concepción, cuídense, hace mucho frío, así es que a cuidarse y nos vemos oportunamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Chao, gracias. chao, gracias. ¿Será que pueden abrir sus camaritas, todos los que están allí? Para poder quitar su la cámara. Quitarnos una fotito. A ver si José podrías Gracias, muy quitarnos, lindo creo que todo, sale muy por linda la allí. clase. ¿Puede ser? Me está- Entonces, ahí, para que nuestra evidencia también esté, ese es otro punto que es sumamente importante que tengan en cuenta de que para cada cosa que hagan, entonces es importante también la evidencia. Muchísimas gracias también a la directora de la filial que nos acompañó desde el inicio. Ella nos dio la oportunidad de hacer este maravilloso trabajo, así es que mi agradecimiento a la directora también por su apoyo constante. Gracias, gracias por esa participación de ustedes. Al licenciado Víctor también agradecerle porque él fue el que estuvo ayudándonos con el tema de la conexión. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Un Gracias, gusto, gracias. chao, Igual, chao, igual. muy lindo. Ok. Nos vemos.